Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a Más Negocios, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa, hoy tenemos casa completa, Diego se encuentra en los controles, también Mario y Ángel Ovalle, también supervisando aquí lo que hacen los chicos de producción. Y gracias por estar con nosotros. Si va en el tráfico, por favor respire profundo. Dese ese tiempo para respirar en este tráfico complicado de la ciudad en Guatemala. A quienes nos escuchan a través de la 102.1, bienvenidos, respire profundo. A quienes nos ven a través de nuestras plataformas, nuestro canal en YouTube es Libertópolis, donde se puede suscribir a nuestro canal. También le puede dar seguir a nuestra cuenta en Twitter, @Libertópolis, o también puede compartir nuestra transmisión en facebook.com/libertopolis.com. Hoy vamos a tener un tema, hoy vamos a platicar con Sofía, estamos con Sofía y vamos a platicar con nuestro invitado Julio Godoy de Flosan, con quien vamos a hablar acerca del crecimiento, de cómo inicias tu emprendimiento pensando en globalización, pensando en grande. Y justamente el lunes platicábamos con Evelyn Juárez de Nactus y nos decía que a ella le gustó mucho una frase que tiene Philip Wilson con respecto a pensar globalmente. Y decía, debes pensar en un problema que tenga todo el mundo para solucionar, o sea, una solución a un problema que existe en todo el mundo, que además existe en Guatemala. Y entonces ahí te cambia toda la perspectiva. Y hoy les voy a platicar también en la llave maestra acerca de cuál es la principal habilidad que debe tener alguien que dirige empresas, alguien que dirige su emprendimiento. ¿Cuál es la principal habilidad que debe tener un CEO? Vamos a nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Este artículo va alrededor de un emprendedor y un empresario que fundó una empresa que se llama Superhuman Academy, y él se llama Jonathan Levy. Si quieres el artículo completo, con mucho gusto te lo mando, solo un inbox a MDA30, esa es mi página, MDA30, y con mucho gusto te mando el enlace a este artículo completo. Básicamente, este artículo lo que habla es acerca de cuáles son las habilidades o cuál es la habilidad principal que debería tener un CEO para poder manejar y ser exitoso en sus empresas. Y en una entrevista o en una conversación con esta persona, Jonathan Levy, que ha dedicado su emprendimiento y su vida a aprender o a descubrir cómo aprendemos los seres humanos, entonces ha hecho estas investigaciones y ha desarrollado o ha fundado una empresa llamada Superhuman Academy, en la cual ayuda a las personas a mejorar su habilidad para aprender nuevas habilidades, habilidades o información rápidamente y de forma efectiva. También ha escrito, tiene un libro reciente que se llama The Only Skill That Matters. Y este
libro, que en traducción libre es La única habilidad que importa, en este libro habla sobre el uso de la neurociencia o un acercamiento a través de la neurociencia para ayudar a las personas a leer más rápido, a recordar más y a utilizar esta información o aprender de forma más eficiente. Y entonces, uno de los mensajes principales es: deja de pensarte o deja de verte a ti mismo como el CEO para verte como el CLO. Y cuando dice CLO se refiere a Chief Learning Officer. Esto quiere decir el jefe de la oficina de aprendizaje. Y entonces, de acuerdo a este autor, el principal trabajo de un CEO es aprender. De cualquier líder de una empresa, su principal trabajo es aprender. Y esto es lo que hace que la mayoría de directores, de ejecutivos, de líderes de empresa sean exitosos, ya que trabajan como personas que están aprendiendo. En lugar de ser CEO, son CLO. ¿Y cuál es el rol de un Chief Learning Officer? Pues para ser un Chief Learning Officer debes tener la habilidad de tomar esta nueva información, procesarla, recordarla y usarla para tomar decisiones en tu día a día e incluso en horas. ¿Eso qué quiere decir? Que la información que tú obtienes, la procesas, la recuerdas y puedes hacer conexiones de esta información para poder tomar buenas decisiones. ¿Qué necesita este CEO? Bueno, te necesita aprender acerca de la tendencia de las industrias, aprender acerca de las nuevas tecnologías y técnicas que podrían beneficiar a la compañía, también aprender sobre las personas y las compañías que hay a tu alrededor o en tu red de contactos, aprender lo suficiente sobre los roles de los empleados para asegurarte que están haciendo un buen trabajo, aprender lo suficiente acerca de los departamentos bajo tu responsabilidad y para poder ejercer un liderazgo efectivo, así como aprender lo suficiente sobre aquello que tienes enfrente o aquellas situaciones que se te presentan para tomar decisiones informadas. Y esto es solo la superficie de todo lo que deberías o necesitas aprender para poder dirigir una empresa. La mayoría de personas nunca les han enseñado a cómo aprender o nunca han aprendido a cómo aprender, y esto es un tema que por lo general el modelo de aprendizaje, y esto lo digo personalmente, el modelo de aprendizaje es muy orientado al aprendizaje pasivo. Poco a poco, afortunadamente, ha ido pasando a un aprendizaje activo donde ya no es el profesor el que dicta una clase, sino el estudiante quien a través de sus experiencias analiza la información que recibe, ya sea a través de lecturas, videos, en fin, la información que recibe y la conecta con su conocimiento. Y el profesor se convierte en más que alguien que dicta clases, que instruye, en alguien que guía ese proceso de aprendizaje. Y entonces a esto se refiere en este artículo de que la mayoría de personas no les enseñan a aprender. Y existen varios métodos y técnicas que las personas pueden usar para convertirse en super learners. Una de estas técnicas o una de estos conocimientos que se usan es lo que los neurocientíficos conocen como la ley de Hepst. Y esto lo que dice esta ley es que las neuronas que trabajan o que conectan juntas, se conectan también juntas. Vamos a ver qué quiero decir. Voy a ir por partes. Empiezo. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, tendemos a tratar este conocimiento como algo nuevo. Y esto no es lo mejor cuando estás aprendiendo cosas nuevas, sino tienes que incorporarlo a tu conocimiento previo. En lugar de pensar en algo como una información nueva, por ejemplo, lo que te estoy diciendo en este momento, que podría ser nuevo para ti, tú podrías inmediatamente pensar en cómo puedes conectar esto que te estoy diciendo, esta nueva información, con algo que ya conoces o recuerdas. Por ejemplo, podrías preguntarte, ¿cómo se relaciona esto con lo que ya sé?
o cómo puedo crear una conexión con lo que ya sé. Y entonces empiezas a preguntarte por qué esto es importante. Y el cerebro se hace esa pregunta. El cerebro funciona según este autor, Jonathan Levy. El cerebro funciona como funciona Google. Busca esas conexiones. Cómo muchas conexiones o cómo hacer muchas conexiones o cuántas conexiones hay con esta pieza de información. ¿Qué quiere decir? Esta información he logrado generar diferentes formas en las que la puedo aplicar y se conecta con diferentes cosas. Entonces el cerebro dice, esto es importante porque tiene muchas ramificaciones. ¿A qué me refiero? Hay muchas formas de llegar a esta información a través de las conexiones neuronales. Entonces, si está muy cableado, quiere decir que es importante. Si está muy poco cableado, quiere decir que no lo uso, quiere decir que no es tan relevante y por consiguiente, pues, tiendo a olvidarlo. Entonces, en neurociencia, este fenómeno, como les decía, se llama la ley de Hebb, la que nos dice que cuando tú conectas información en tu mente, estás creando conexiones entre las neuronas y tu cerebro. Cuando tú manejas una pieza de información como enteramente nueva, estás creando una sola red de conexiones neuronales. Y tu cerebro entonces decide que esta solitaria red no es tan importante y pues tiende a olvidarla en lugar de mantenerla si tú lograras no solo decir esta información es nueva, sino cómo la conecto con lo demás. Y por último, otro de los temas es aprende lo suficiente. ¿A qué se refiere con esto? Que para poder tomar decisiones no necesitas conocer todo a fondo o a detalle, pero sí lo suficiente como para entender el concepto en profundidad y entender qué está pasando. No debes conocer todos los detalles o las minucias, pero sí entender el concepto y entender cuál es la razón de ser o el porqué de esto. Y muchas veces, no sé si les ha pasado, pero en alguna ocasión toman una clase donde dicen, ¿y yo para qué quiero tomar esta clase? A mí me sucede a menudo en las clases que he dado, doy ética de la libertad, y los estudiantes de primer año se preguntan, ¿y yo si estoy estudiando medicina? ¿Y yo si estoy estudiando arquitectura o cualquier otra carrera, excepto pues derecho, que está más relacionado, ¿qué tiene que ver conmigo? Y aquí en el texto habla acerca de una anécdota en la cual dice que era referente a una clase de contabilidad y decían, bueno, ¿yo para qué voy a aprender contabilidad si no necesito, nunca voy a hacer la contabilidad? Y entonces el profesor, el primer día de clases les dijo, y es parte de lo que yo también trato de decirle a mis estudiantes, es el que comprendas, vamos a ver, uno comprende como profesor que ninguno de estas personas se va a convertir en al menos no la mayoría, en un filósofo de la ética o en un contador como tal. Y probablemente, por ejemplo, en el caso de la contabilidad, probablemente nunca lleven sus registros contables. Alguien más los haga por ustedes. Sin embargo, es importante que puedan entender los conceptos básicos de esta contabilidad para varias cosas. Una de ellas es para hacer preguntas inteligentes al respecto, por ejemplo, de los estados financieros. Encontrar errores, saber qué está sucediendo y poder detectar cosas a tiempo en el plano general, y para eso están los contadores, para explicar a detalle qué está sucediendo. Pero si desconoces eso, no podrás hacer esas preguntas inteligentes. Y es por eso que es importante que aprendan lo suficiente de algunos temas para poder hacer esas preguntas relevantes y poder hacer esas conexiones, porque si entiendo lo suficiente de un tema, tengo otra información, puedo hacer esas conexiones y puedo, por ejemplo, aprovechar oportunidades de cómo en mi negocio podría utilizar ciertas tendencias, ciertas tecnologías y poder hacerlo crecer. Así que, como CEO, como líder de tu empresa, debes estar concentrado en aprender lo suficiente de algunos temas y en dominar el proceso de aprendizaje para que puedas tomar decisiones importantes. Así que espero que hoy hayas aprendido algo nuevo
y que además lo estés conectando con mucha información que ya tienes y cómo poderla llevar a cabo para que vayas creando esas redes neuronales y se aplique la ley de Hebb. Que espero que te haya servido. Si quieres, ya te dije, mándame un inbox a MDA30 y te mando este artículo. Solo escribe aprendizaje. Con eso yo ya sé, o aprender. Y con eso yo ya sé de cuál estamos hablando, del rol del CLO, del Chief Learning Officer. Y vamos a ir al corte, pero antes quiero hablarte acerca de Aseguradora General, donde tú pones 0 excusas y Aseguradora General te da el 100% de respaldo. Contrata tu seguro en aseguradorageneral.com o llama al 1757 y vive tranquilo. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Estamos en Más Negocios. Gracias por estar con nosotros y gracias por seguir compartiendo nuestra transmisión. Ya se une Sofía. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un poco acelerada vengo hoy, pero ya regresó el aceleramiento. Pero bien, súper contenta. Y está también con nosotros nuestro invitado, Julio Godoy, director de Flosan, con quien vamos a platicar acerca de su historia, del emprendimiento, de por qué ver el mundo, por qué ver hacia el mundo y no solo a nivel local o regional, sino ver las empresas o ver los emprendimientos de forma global, cuál es la ventaja que da hacer esto. Y gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido. Gracias a ustedes, gracias María Dolores, gracias Sofía. Sofía, usted es una persona a quien le debo mucho, estoy muy agradecido por la invitación, por la oportunidad y espero pues poder compartir mi experiencia y que sirva de mucho para las personas que nos están escuchando. Pues estoy súper contenta que haya venido porque en septiembre nos propusimos invitar emprendedores que no solo están escalando, sino que nos han servido de ejemplo. Y a mí en lo personal, justo estuvo Marian Sprimo, Lineri, ahora Julio, y es tan gratificante, enriquecedor verlos brillar, verlos escalar y ver que están generando un impacto económico, social y sobre todo en la comunidad que nos inspira a muchos a seguir adelante. Así que gracias por venir. Esos son nuestros ejemplos de chapines en septiembre, así que va a ser un honor platicar hoy con Julio. Y Julio, arranquemos, ¿cómo es que inicias tú en el ámbito del emprendimiento, de la empresarialidad? ¿Cómo es que decides hacer esto? ¿Lo venías pensando desde la universidad o fue una idea que fuiste madurando y después de tener 1 o 2 trabajos lo hiciste? ¿Cómo fue que surge? Bueno, mi historia pues estoy seguro que es muy parecida a la de muchas otras personas que se han vuelto emprendedores e empresarios. En mi caso yo soy ingeniero químico. Cuando estuve en la universidad estuve pensando siempre en trabajar, en buscar un trabajo en una empresa y creo que el sistema de educación de Guatemala lo lleva a uno a pensar en buscar un trabajo, en ningún momento en buscar ser empresario o emprendedor, ¿verdad? Esa palabra emprendedor últimamente en estos años ha estado sonando mucho. Pues estando en la universidad conseguí mi primer trabajo como estudiante. Luego pude terminar la carrera a los 4 años, en lugar de 5, pude adelantar cursos, en la San Carlos lo ayuda a uno mucho eso, ¿verdad? Y pude cerrar y graduarme en 5 años. Cuando salí de la universidad como ingeniero, busqué otro trabajo y empecé en la industria de los productos químicos, de las materias primas, que es a lo que hoy día me dedico y voy a contar un poquito cómo fue eso. Trabajé más o menos 15 años en 2 empresas transnacionales. O sea, trabajando para alguien. Trabajando para alguien. Y eso es correcto. importante retomarlo porque muchos emprendedores salen a querer emprender y yo en lo personal creo que la vía no más segura, porque uno no puede garantizar que no van a fracasar,
pero ya hubo un aprendizaje, ya hubo una disciplina, ya una estructura previa a poder emprender, ¿verdad? Ya hay un conocimiento, no es lo mismo el mundo académico que el mundo laboral. Sí, exacto. Y cuando estaba prácticamente en mi tercer trabajo, en la segunda empresa, estuve primero en una empresa de alimentos y bebidas de Guatemala, ¿verdad? Una empresa con más de 100 años. Y luego estuve en 2 distribuidoras, como les dije. En la segunda distribuidora a nivel regional tuve la suerte de participar en el crecimiento de la empresa. De ser una empresa regional en Centroamérica, pasó a ser, en los 8 años que estuve ahí, a ser una empresa prácticamente la número 1 en Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta Argentina. Y estando en esa empresa, tuve la oportunidad de estudiar mi maestría también en la San Carlos, una maestría de administración. Le debo mucho a mis catedráticos, muchos eran graduados de INCAE y nos dieron fue una maestría que nunca voy a olvidar, ¿verdad? Y ellos nos ayudaron, a los que estudiamos esa maestría, nos impulsaron a ser emprendedores. Antes de que siga, cuéntenos un poquito la experiencia, porque mis amigos INCAE son pilicísimas y tienen mucho esto que nos está contando, como esta chip, ya sea de entrepreneur o entrepreneur, y creo que es una característica bien fuerte de liderazgo que he visto en ellos, y puedo nombrar con nombre y apellido, 2 de ellos han venido acá. Los proyectos que han desarrollado, creo que es una excelente escuela, y ahorita que he estado recibiendo los webinars de ellos, me parece una excelente metodología que podría implementarse bastante en Guate. Cuéntanos un poco la experiencia en eso. ¿Fue presencial? Sí, fue una maestría presencial de 2 años, una maestría en administración. Los catedráticos graduados de INCAE, que muchos de ellos eran graduados de la San Carlos, nos mostraron las 2 partes de lo que les estoy diciendo. Cuando estudiaron en la San Carlos, pensaban en buscar un trabajo, ¿verdad? Y cuando salieron de INCAE, salieron con la idea de ser empresarios, ¿verdad? Eso nos motivó mucho a nosotros, los estudiantes, a los de la promoción, por decirlo así, y nos daban muchos materiales para leer. Las materias eran prácticamente basadas en casos, resolver casos de una semana a la otra, individuales, en grupo, y a mí me encantó cuando nos daban tareas de leer un libro de una semana para otra, y todos los libros enfocados en emprendimiento, ¿verdad? No puedo olvidarme el primer libro que leí, ¿verdad? Lo leí rapidísimo, me encantó, Padre Rico, Padre Pobre, que muchos hemos leído, y desde ahí es que se me prendió la idea de pensar en hacer algo más. Luego, por supuesto, es importante con quién uno se reúne, con quién uno se junta, quiénes son sus amistades. Yo debo mucho a un gran amigo que ha sido empresario y es empresario, que también pues tiene una empresa similar a la mía. Este amigo, repito, le debo mucho y le tengo mucho estima, ¿verdad? Me ayudó y fue un ejemplo para mí en ese sentido. Luego también puedo mencionar a mi hermano, que ha sido un gran empresario, ¿verdad? Y cuando yo llegué al puesto de director de logística, operaciones y logística, y realmente, como decimos ahora en la oficina, cuando llega el lunes y está uno feliz de que sea el lunes, es porque algo está haciendo bien. Yo llegué a un punto de mi trabajo donde ya no me sentía bien cuando era lunes, ¿verdad? El lunes ya te pesaba. El lunes ya me pesaba, ya no me gustaba lo que hacía, a pesar de que viajaba mucho a ver las operaciones de la empresa en varios países. Y hablé con mi familia, ¿verdad? Y decidí renunciar, teniendo un puesto con un salario para Guatemala bastante bonito, ¿verdad? Un buen salario, un buen nivel de vida. Y bueno, empecé luego a vender carros y a vender casas, saliendo de estar en el mundo de los químicos como ingeniero químico. Estuve haciendo eso porque si algo no tenemos es la parte comercial. Entonces, de esa forma, el que no sabe vender, realmente creo que no sabe vender ni siquiera sus ideas. Es importante tener eso claro. Ahora, Julio, ¿tú tenías un plan cuando decidiste renunciar, que habías hablado ya con tu familia? ¿O dijiste ya no quiero esto, sé que no quiero esto y no sé a dónde voy, pero sé que no quiero esto? ¿Cuál era en ese momento tu situación? Sí, por supuesto,
para todo lo que uno hace en la vida es importante tener un plan y saber hacia dónde va uno. Cuando yo estaba en este trabajo, empecé a tener esas lecturas y me empezó a cambiar la mentalidad, que eso es lo importante. Sí, me vi justamente donde estoy ahora, con una empresa de lo que hago ahora, distribución de materias primas, productos químicos para la industria farmacéutica y la industria cosmética. Me vi en ese punto a 5 o 10 años, eso fue en el 2009, 2010, y con esa idea salí de mi trabajo, ¿verdad? En el mundo de los químicos hay dos divisiones, están los commodities y están las specialties. Nosotros estamos en specialties y yo trabajé en 2 empresas de commodities, entonces yo tuve mucha experiencia en logística y es lo que hacemos hoy día. Mi empresa es logística, nosotros somos prácticamente la bodega de nuestros clientes. Entonces al salir realmente no tenía idea yo de que era empezar una empresa, ¿verdad? Por supuesto me ayudó mi hermano, lo repito, y con otras personas que estuve platicando en su momento. Pasaron 2 años, estuve asesorando a algunas empresas en temas de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad. Como consultor externo. Los sistemas de gestión, correcto, también en logística. Y ¿ahí quién buscaba al cliente? ¿Usted? Yo. Okay. Yo buscaba... ¿Le costó entrar a ese mundo comercial de tenerse que vender? Me costó muchísimo y me costó también cambiar de régimen en mi mente, de ya no tener un salario, sino que yo pelear por lo que yo tenía que facturar, con facturas a nombre mío, ¿verdad? Yo quiero rescatar ahorita 2 temas que para mí, ahorita me detectan como líder de emprendimiento, como consultora externa y me está siendo un reto para mí en lo personal ante los emprendedores. Y quiero como que nos ayude ahorita a incentivar a todo el emprendedor que nos está escuchando. Y son 2 cosas. Uno súper importante es que no todos son emprendedores. Y yo sí creo que eso es ese drive interno que no sabemos explicar qué es. Se trae, ¿verdad? Por supuesto que se puede ir construyendo también. Y sobre todo que el emprendedor, si la idea es mala, no importa si el emprendedor tiene potencial. Ahora, esta incomodidad de ya no tener un salario fijo y querer atreverse a emprender, como que cuéntenos un poquito ahí qué pasa, ¿verdad? Con esta pasión de querer emprender, esta ambición positiva, porque amigos que yo admiro mucho les ha pasado eso, ¿verdad? Del amigo que usted hablaba, sí, que lo conocemos, lo creo. Henry Levin, que es el emprendedor de Green Rush, Juan Fermín Rodríguez de Kingo, este es emprendedor que trabajaba con su salario fijo y de repente no, o sea, yo quiero, y es una ambición tan positiva que los lleva a salir adelante. Hablemos de eso y de lo otro. Súper importante tema es el cambio de mentalidad. Es tan impresionante vivir a pesar de tener todo de una mentalidad miserable a una mentalidad en abundancia, y no es el que tiene el $1,000,000, es poder aprovechar estas oportunidades, tener esta visión, si eran commodities o qué era la otra specialties, tener esa visión, porque lo que ustedes hacen es bien exclusivo y eso es, siento yo, ¿verdad? Y todo el tema de la personalización del producto que los ha escalado tanto, pero si podemos hablar de esos 2 temas, del de cambio de pensamiento y de este brinco que dan, el genuino emprendedor se atreve a emprender. Y yo siempre se los digo, el emprendedor no es el que tiene la idea, es el que la ejecuta. Si podemos hablar de esos temas, su experiencia en esos días. Vamos a ir al corte, sí, tengo que ir al corte, pero entonces ese lo que decía Sofía, ese cambio de mentalidad, porque supongo que tenías cuentas que pagar, familia que mantener. Sí. Y eso a veces le pone más presión a llevar ingresos a la casa. Vamos a ir al corte y cuando regresemos continuaremos conociendo la historia de Julio Godoy, director de Flosan. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios y ya está con regresamos y estamos platicando con Julio Godoy, director de Flosan. Nos está contando de su historia y nos ha contado de cómo él cambió su mentalidad de estar trabajando para una empresa
y estuvo 15 años trabajando para empresas, a decidir hacer su propia empresa y empezar a hacer su propio sueño realidad. Y nos contabas que en esta transición para hacer tu empresa, pues te llevó 2 años. Durante ese tiempo te diste cuenta que te hacía falta habilidades comerciales. Sí. Y te diste cuenta que si no sabías vender, no ibas a poder vender nada. Exacto. Y durante ese tiempo también estuviste haciendo consultorías y dijiste que uno de los cambios que tuviste que hacer o que fue importante para ti es ese cambio de mentalidad. Ya no tengo un sueldo fijo, sino ahora tengo que ganarme lo que voy a ganar cada mes. Correcto. El cambio de mentalidad inició cuando estaba trabajando. Estar trabajando en empresas transnacionales es algo lindo, ¿verdad? Ya está todo armado, uno solo tiene que responder y dar resultados. Es una bendición realmente estar en empresas como esas. Pero en mi caso, cuando empecé a leer y me empecé a observar algo que uno como asalariado no observa, empecé a pensar en quiénes son los dueños, cómo son los dueños, cómo se les ocurrió empezar este negocio. Y así empezó con mi trabajo y con el trabajo de mis amigos, cuando salía el fin de semana, me ponía a pensar cómo iniciaron estos negocios. Entonces ya la mentalidad empieza a cambiar de esa forma. Cuando renuncio y salgo pues a buscar mi sueño como empresario, ¿verdad? Y justamente la presión de las cuentas, la presión de no tener un salario fijo. Pero es ahí justamente donde uno pone su mente y abre la mente, mejor dicho, y empieza uno a ponerse presión de decir, bueno, yo estaba acostumbrado a ciertos ingresos y tengo que buscar la forma de igualarlos o mejorarlos. Entonces empieza uno cuando está en crisis, uno piensa más, uno piensa mejor, encuentra soluciones, se conecta con el universo, le pide a Dios y empiezan a fluir las ideas. Se vuelve más creativo. Sí, eso fue lo que hice yo y gracias a Dios todo empezó a salir bien. Pero sí es importante la mentalidad de uno querer más y querer más, ¿verdad? Esa frase de think big, de piensa en grande, a mí me encanta. Todos los días estoy trabajando en ello, ¿verdad? El problema de volverse uno entrepreneur o empresario es un trabajo lindo de 24/7, ¿verdad? Uno no deja de pensar en ello. No hay fines de semana, no hay descansos, no hay navidades, no hay nada que uno no esté pensando en su negocio, en cómo hacer más cosas. Pero la semana pasada me dio el honor de desayunar con él 1:30. Casi no dio el celular. Sí, y ese es uno de los hábitos que uno, buenos o malos, ¿verdad? Uno no, en mi caso no puedo dejar de ver el celular. Tengo correos, tengo WhatsApp de muchas personas, tenemos proveedores de todo el mundo y el tiempo se va reduciendo. Mis días empiezan a las 3:30, 4 de la mañana. Llego a mi casa a las 7, 8 de la noche, veo y abrazo a mis hijas. ¿Qué es esta ambición de querer más y más? ¿Para qué más? Esto siento yo que es como una bola de nieve, porque cuando uno empieza y desarrolla un negocio y ese negocio empieza a ser exitoso, primero pues por supuesto hay que mantenerlo, uno quiere hacerlo crecer y luego uno empieza a pensar en replicar esa experiencia en otras, por ejemplo, crear más empresas. En el camino uno va conociendo gente maravillosa que está en el mismo rollo de uno. Esto es la ley de atracción, ¿verdad? Uno atrae lo que uno es y tal es el caso de mis amigos, Sofía, usted sabe, mis amigos del foro 14 de EO, Entrepreneurs Organization, hay que practicar más el inglés. Son personas maravillosas, entrepreneurs, empresarios con un perfil, ¿verdad?, increíble. A mí en lo personal, haber entrado a EO fue una experiencia magnífica en Guatemala porque la mayoría de las personas con las que uno puede hablar sus problemas laborales no lo entienden a uno, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, el flujo de efectivo, ¿verdad?, que es tan vital en las empresas. Todos hemos pasado, todos los entrepreneurs hemos pasado en que hay meses donde estamos viendo de dónde sacamos para cubrir la planilla, para pagarle al proveedor, recibir enojos del proveedor.
Entonces, esas cosas uno no las puede hablar con cualquier persona porque no lo entienden. Tengo una pregunta. Cuando armas tu empresa, que te lleva 2 años armarla, ¿tomaste o tuviste esta disyuntiva o esta decisión de decidir solo o acompañado en cuanto a socios? ¿O tenías muy claro que tenías que ya con quiénes querías hacer tu empresa? Bien, justamente iba para allá, a ese tema. Yo pude empezar mi empresa, ¿verdad? Con el apoyo, con el apoyo de un inversionista ángel, por decirlo así. Nos prestó cierta suma de dinero. Yo estoy asociado voy a mencionar a la licenciada Ana Patricia Flores Santoveña, que es mi socia y es una persona magnífica. Realmente tener una sociedad con alguien con la que uno se entiende y alguien con la que está con la misma visión, los mismos valores, es realmente una bendición. Hemos trabajado bastante bien y bueno, cuando yo empecé mi empresa, para este tema de las empresas de químicos uno necesita un regente y alguien me recomendó hablar con una regente y mi socia es química farmacéutica. Cuando hablé con ella, empezamos a hablar de esta idea de la distribuidora y al final nos paramos asociando. Le dimos vida a una empresa, Flosan, ¿verdad? Una empresa que ya viene del año 1984, que fue una empresa familiar. De ella. De la familia Flores Santoveña, correcto, de los papás de Patti. Y bueno, le dimos nombre. Hoy trabajamos bajo otra razón social, pero seguimos con la marca Flosan como parte de nosotros. Solo una pregunta, regresando a esos 2 años cuando desarrolla la empresa, ¿usted la conoce, la fundan, verdad? ¿En qué momento llegan ante el inversionista? Bueno. ¿Cómo llegan? Nosotros estuvimos hablando con el inversionista desde un año antes, ¿verdad? Con toda la burocracia o bueno, todos los requisitos de plan de negocios y 1000 cosas, proyecciones. Y al final les digo algo, nosotros trabajamos en 1000 proyecciones y esas proyecciones un año después nos reíamos y le dábamos gracias a Dios porque se quedaron pequeñas, ¿verdad? Nosotros empezamos con un capital relativamente pequeño, ¿verdad? Para este negocio. Y nos dedicamos a ir a viajar mucho por el mundo para conseguir representaciones, para hablar con los proveedores que vieran la cara de nosotros, ¿verdad? Centroamérica es una región que no mucho llama la atención para empresas mundiales de productos químicos, por ejemplo. Nos costó y hoy día pues tenemos la representación de casas número 1 del mundo. Nuestro estandarte es la casa de fragancias número 1 del mundo. Nosotros distribuimos fragancias, que es el activo, la materia prima para perfumes, para todo lo que es cuidado personal, cuidado del hogar. Perdón. O sea que para poder convencer a estos proveedores fue que les sirvió toda esta experiencia comercial cuando me dijiste que vendías autos. Porque al final dices, no estamos en el mapa, no somos tan apetitosos, o sea, no es, tengo que convencerlo, entonces tenías que vender el mercado que tú le estabas ofreciendo representar. Correcto, así fue. Nosotros fuimos a vender nuestra empresa como una empresa con más de 30 años de experiencia, que es verdad, y también fuimos a decirles, miren, ustedes no tienen presupuestado Centroamérica, lo que podamos hacer nosotros va a ser ganancia y hagamos una carta de intención para empezar a vender sus productos en Centroamérica. Y de esa manera nos apalancamos mucho en los proveedores, confiaron en nosotros y bueno, así es como esto, repito, el flujo de efectivo es lo que, si puedo sugerir algo a los emprendedores, es realmente ponerle atención a esto, más que a un estado de resultados, más que a un balance general. El flujo de efectivo es lo que nos da la vida y bueno, eso es parte de la experiencia que puedo decir, ¿verdad? Sí, no, mi pregunta era, como ustedes pidieron la plata ante el inversionista en una fecha X, ¿verdad? Y pasó un año para que eso pasara. Y en ese año fue este crecimiento. Sí. Ahora, el monto que pidieron, y me imagino que se dieron equity, o no sé cómo haya sido, o lo que le iban a dar, ¿fue lo mismo desde la primera propuesta hasta que cerraron?
No, nosotros habíamos pedido por supuesto mucho más para que nos lo bajaran y al final pues nos dieron una cifra con la cual empezamos. Al año nosotros ya habíamos quintuplicado esa cifra y el mismo inversionista nos volvió a ayudar para tener otro crecimiento en el 2014. Y ya con 2 años de números propios, ¿verdad? Ya pudimos nosotros acudir al sistema bancario y de esa manera pues a eso empezamos. Pero entonces, perdón, no fue realmente un préstamo más que una inversión por participación en la empresa. ¿O Correcto. hubo una mezcla? Bueno, yo quise decirlo como inversionista ángel, porque fue un ángel, o sea, la Claro. única garantía fue mi palabra y pidió equity. No. Ok. Ok. Solo Es que nosotros. voy con este punto porque el emprendedor llega cuando empiezan en el emprendimiento, le surge dinero. Entonces el problema es que como el modelo de negocio no es suficientemente robusto o maduro, por cualquier monto ceden mucho porcentaje o están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y el inversionista, por muy ángel que sea, Sí. siempre va a querer algo. Entonces, yo creo que la posición, de verdad, Julio, que me encanta que haya venido, lo admiro de todo corazón, no es por hacerlo Gracias, público, gracias. pero esta madurez de haber trabajado primero, de entender que había que tener una comercialización y de primero posicionar la empresa antes de ceder algo es importante, porque el emprendedor quiere pedir plata desde el principio y no es así, porque si no tienen la idea suficientemente robusta, el inversionista se los come. Entonces tienen que saber que primero hay que madurar el negocio para pedir dinero. Sí. Y saber muy claro en qué etapa estoy y qué me falta antes de hacer exponencial el negocio, ¿verdad? O sea, no es solo el replicarlo ni el crecer en ventas o en proveedores, sino que es todo el canvas juega en Sí. algún momento. Entonces, como que por eso era tan importante para mí retomar en qué momento les dan la inversión y al final el inversionista cuando ve fruto va cediendo, eso es automático. Exacto. Y por supuesto que el crédito después se los dieron por esa credibilidad que la banca iba a tener. Así fue. Que es Sí. lo que el emprendedor no entiende en algún momento y es tanto la queja de la parte financiera. Sí, pero como les digo, los números son los que mandan, ¿verdad? Bien lo decía Kiyosaki en sus libros, yo podía llevarles a los bancos y decirles, miren, yo cerré mi carrera en 4 años en lugar de 5, igual no me iban a dar ni un centavo por eso. Pero sí, estoy convencido que Dios es grande y nos ayudó como un inversionista de esta forma, que creyó en nosotros y bueno, hoy día pues tenemos una gran relación, pero la sociedad es solo de los que iniciamos, ¿verdad? Y me imagino que, bueno, empieza el reto de comercializar. Me queda la pregunta, Julio, ahí antes de ir al corte, ¿te gustaban las ventas? Antes de cuando estabas que eras director de logística, ¿te gustaban las ventas? ¿O decías, yo no soy bueno para vender? No tenía ni idea de las ventas, lo único que yo hacía era analizar datos, ¿verdad?, de ventas de las compañías y presionaba mucho a los vendedores a través del gerente de ventas, pero nunca me puse a pensar en lo difícil que puede ser hacer una venta. Pero fue hasta que salí y empecé yo y uno debe, no sé, es como perder la pena, la vergüenza, porque vender es un arte. Las personas que venden, yo las admiro muchísimo porque lo envuelven a uno muy bien, ¿verdad? A mí me costó y de hecho todavía no me creo una persona comercial, siento que me cuesta mucho y esa es la parte que mi socia cubre. Ella es completamente comercial y tiene un equipo comercial profesional increíble y yo soy un poco más de las finanzas y la logística. Y estructura. Y estructura, correcto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, entonces hablemos ahora un tema que habías mencionado, Sofía, y es el tema de la globalización. ¿Por qué pensar en grande? Y ya ha hablado Julio de pensar en grande, pero ¿qué tan grande es lo grande? Porque a lo mejor lo grande es, bueno, tengo ahora tengo 2 tiendas, luego tengo 4, luego tengo 5, pero ¿qué realmente significa en grande? Cuando regresemos del corte. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Julio Godoy respecto a su experiencia como empresario y nos ha platicado de cómo él trabajó durante 15 años para diferentes empresas
cómo pues hace una maestría y empieza a cambiar su mentalidad, decide armar su empresa, cómo en ese trayecto de dejo de ser empleado a convertirme en empresario, pues empieza a hacer consultorías, se da cuenta de la parte comercial, la parte del financiamiento, el ir a buscar quienes les den las representaciones para poder vender sus productos en la región. Y nos quedamos con el tema del pensar en grande, que ya lo ha mencionado Julio. Y la pregunta aquí sería, cuando pensabas en grande, Julio, ¿qué era para ti grande? ¿Y qué es ahora? En su momento, ¿qué fue y qué es ahora? ¿De dónde va? Bueno, yo lo resumo, pensar en grande es quitarse el miedo, ¿verdad? Uno muchas veces no actúa por el miedo y bueno, cuando es relativo, ¿verdad? Pensar en grande incluye muchas cosas, pero principalmente cuando uno empieza su negocio y empieza a crecer poco a poco con 1, 2, 3 clientes, luego 1, 2 industrias, 3, empieza a decir, bueno, estoy en Guatemala, donde la industria farmacéutica, la industria cosmética son espectaculares, son productos de mucha calidad. Empezamos a ver que también hay necesidades en otros países, ¿verdad? Y justamente los proveedores que empezaron a creer en nosotros hace 4 o 5 años, nos empezaron a decir, bueno, ¿y por qué no vamos a replicar a otro país? Entonces todo es un conjunto y el universo lo da todo en grande y lo da todo en su momento, ¿verdad? Entonces cuando uno piensa en grande, las cosas empiezan a salir una tras otra, ¿verdad? Se empieza a quitar uno los bloqueos mentales y lo repito, el universo conspira para que a uno le salgan las cosas bien. Entonces empezamos a hacer lo mismo en otros países, ¿verdad? Ideamos una logística diferente a la de nuestros competidores, que todos son unas grandes empresas con muchos años, personas muy nobles, los dueños de los negocios, muy respetables, de quienes también hemos aprendido mucho, ¿verdad? Hay grandes, hay pequeños, hay del tamaño de nosotros, medianos, pero eso es realmente pensar en grande. Y quiero hacer aquí una anotación bien importante. Uno tiene que aprender y educarse y buscar información todos los días, y repito, también con las personas con las que uno se relaciona. Gracias a Sofía tuve la oportunidad de conocer a mi mentor. Tengo un mentor, la Sofía, un empresario realmente impresionante, sí, que ha logrado mucho, sí, a quien le debo tanto, porque más que hablar de negocios con él se dedicó a trabajar en mi mente, a trabajar en Julio como tal, y gracias a él pude empezar a descubrir cosas mías, ¿verdad? Tener más seguridad en mí mismo como empresario, como persona, por supuesto, y eso nos llevó a exigirnos más, ¿verdad? También, si hay emprendedores que nos están escuchando, lo importante antes de crecer o de pasar las fronteras de Guatemala es estar uno internamente bien. Me refiero a la estructura de la empresa. Quiero mencionar también a un asesor que tuvimos en el año 2015-2016, Carlos Castillo. Este señor nos ayudó de manera increíble. Prácticamente nos ordenó la empresa y nos hizo un plan estratégico 2017-2021, en donde sin ese plan estratégico creo que hubiéramos llegado a nada, ¿verdad? Lo importante es estar uno bien estructurado, saber uno con qué cuenta, hacia dónde va y cuál es el camino. El camino es difícil, nosotros lo llamamos hoja de ruta. Es una hoja de Excel que tiene datos por todos lados y la revisamos con el equipo semana a semana. Y nos ha ayudado tanto eso, ¿verdad? Eso sumado con el apoyo de mi mentor, el de mis amigos, de yo quiero rescatar algo de Julio, y de verdad que no es otra vez ponerle ejemplo, pero algo que a mí me impresiona, y es que a Carlos Castillo él me entrenó en lo de Empower Women, sí, con otro grupo de gente super high, mujeres super fuertes.
Tengo la bendición de tener también al mismo mentor de Julio, me mentorea, estuve la semana, después de estar con usted, sí. Y a Philip Wilson, que es mi otro mentor, y justo los tres me han comentado, y es algo que rescato de usted como emprendedor. Yo le he dicho a todo mundo que tenga mentor, y me he dedicado a hacer el match, como lo hice con Julio, de muchos mentees y mentores, porque yo los tengo y han sido la mayor bendición. A mí me estructuran y me ayudan y me enfocan, pero mucho depende del emprendedor y del resultado. Ellos pueden recomendar lo que sea, pero si uno no ejecuta atrás, no sirve de nada. Y eso me lo dijeron ambos. Bueno, esta persona me lo dijo de usted, o sea, cada instrucción es como bien recibida, humildemente recibida. Usted ha sido muy humilde en ese sentido de recibirla, ejecutarla o no. Y también hay cosas que sirven y que no, ¿verdad? Uno tiene que saber. Pero al final, mucho del comentario de Philip, ahorita estoy mentoreando a 8 y de ahí rescato a 3, y no porque sean malos o buenos, es el compromiso y la disciplina, ¿verdad? Entonces, eso dice mucho del emprendedor. Yo me acuerdo que habían muchos matches entre mentor y mentí, que había que estar atrás del mentí viendo si dio resultados. Eso no es así, tiene que ser algo muy orgánico. Y lo otro es, todas estas asesorías, yo veo que mucho empresario ya maduro, que son los que tienen el poder o el capital para invertir en empresas a ese calibre, lo hacen pero no absorben eso. Entonces, ¿para qué están contratando tanto consultor? Y creo que eso es muy valioso de rescatarlo para los emprendedores y empresarios. Si tienen la oportunidad de tener un mentor o de todo lo que hemos estado promoviendo aquí, de una competencia, de un capital, de lo que sea, agárrenlo. Es que agárrenlo, ¿verdad? Y aprovéchelo y triplifíquelo, pero ¿cómo hacemos para este cambio de mentalidad? Y sobre todo esta humildad que ha mantenido Julio, porque a muchos se les sube y ahí es un poco más difícil, ¿verdad? Entonces, felicitarlo por eso también. Gracias. Y Julio, mi pregunta con respecto a lo que estaba diciendo Sofía, y cuando dijiste, bueno, tuve una asesoría en la cual tuvimos que hacer una estructura sólida para poder estar preparados para ese crecimiento. Es como cuando te preparas para una competencia, que entrenas, que haces todo este plan para poder dar el rendimiento que quieres. ¿Cómo sabían o cómo fue este proceso? Porque a veces uno enfrenta cosas que no le gustan y uno cree que la empresa está bien, o hay cosas que lo sacan de esa zona de confort o de esas prácticas que son muy cómodas pero que no son las que te van a hacer crecer. ¿Cómo lo tomaron ustedes como directores de la empresa? Bueno, nosotros, debido a la industria que nosotros atendemos, farmacéutica, cosmética, son empresas que exigen mucho. Nosotros empezamos con el sistema ISO 9001, pero el sistema ISO 9001 ordenó nuestros procesos, nos ayudó mucho en la logística, en la eficiencia, pero realmente el tema de la rentabilidad, el tema del negocio a largo plazo, nosotros no sentíamos que por ahí no iba. Entonces tuvimos la suerte de encontrarnos a Carlos Castillo y pues pareciera fácil, ¿verdad? Hablar de la misión, de la visión, de los valores de la empresa, y tal vez uno no cree o muchos no creen en eso, pero realmente esa es la base, ¿verdad? Porque uno incluso contrata personal con base en los valores de la empresa, ¿verdad? Con base en la visión que tienen, que tenga que empatar con la de nosotros. Entonces, para nosotros fue muy importante haber recibido esa asesoría, que fue como por lo menos 6 meses para ordenar la empresa. O sea, ni siquiera con ISO pudimos hacerlo de esa forma, pero la parte estratégica para las personas que están iniciando su negocio, ya están en marcha, eso es importante. Y repito una vez más, el flujo de efectivo, no voy a dejar de mencionarlo, porque nosotros hemos estado en unas situaciones donde no se la deseo a ningún emprendedor, ningún empresario, ¿verdad? Entonces eso, y lo que también mencionaban ustedes, no perder la humildad. Pues yo soy graduado del Liceo de Guatemala y tengo grandes amigos, mis amigos del colegio son como mis hermanos, pero uno siempre tiene que vivir con los pies en la tierra, ¿verdad? Nosotros, en mi caso, soy primera generación de empresario y yo lo que quiero es dejar un legado, ¿verdad?, para mis generaciones siguientes. Quisiera
trabajar duro para eso. Ahora, Julio, uno te escucha ahora y quienes nos van escuchando o nos están viendo a través de nuestras diferentes redes, pues dicen, te ven aquí ya pues relativamente tranquilo, pero me imagino que hubo situaciones complicadas. ¿Qué fue lo que aprendiste de esas situaciones complicadas? Supongo que una tiene que ver con el flujo efectivo, pero ¿qué otras cosas aprendiste en esas situaciones difíciles que tiene el emprendimiento como tal? Bueno, lo primero que aprendí y que pongo en práctica día a día junto con mi equipo, mi socia, mi familia, es la fe y la confianza en Dios, ¿verdad? Uh-huh. Todo pasa en esta tierra gracias a la voluntad de Dios, y Dios le pone pruebas a uno que uno puede superar. Entonces, nosotros en la empresa todas las situaciones difíciles las hemos visto como un reto, como una oportunidad. Tenemos un equipo de trabajo excelente, pero también, aparte de los problemas de flujo, que hay épocas de vacas gordas y vacas flacas, ¿verdad? Como en todo negocio, algo que nosotros tenemos que respetar mucho como emprendedores, como empresarios, es la competencia. Nosotros como un nuevo player en el mercado, pues a nosotros nos ha pasado ahora cuando encontramos una nueva competencia, pues queremos reaccionar, y nuestros competidores, como lo mencioné anteriormente, que son honorables, reaccionaron de una forma como cualquier otro reaccionaría, ¿verdad?, ante un competidor nuevo, y eso es durísimo, como aprendimos en la maestría de las fuerzas de Porter, ¿verdad?, las barreras de entrada. Justamente los competidores con mucha experiencia, con mucho capital, son una barrera fuerte. Uh-huh. Y uno como emprendedor, como empresario, tiene que buscar la forma de buscar tiene que buscar la forma de llenar ese vacío, esa necesidad que tienen los clientes, que nuestros competidores no han podido hacerlo, ¿verdad? Entonces, Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.